Dios tuvo la primera palabra en el universo, Él es el creador, y el mundo se sostiene con su palabra. Él es el primero y el último. Y de hecho el mismo Señor Jesús, si recordáis, dijo que la vida eterna precisamente es el conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. A ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Muchas veces confundimos lo que es la vida eterna, y hablaremos a lo largo de estos días sobre eso, con las bendiciones. Es decir, confundimos la salvación con las bendiciones, como puede ser la vida eterna y muchas otras cosas que Dios nos regala. La clave es nuestra relación con Él. Es volver a la relación con nuestro Padre Celestial. A pesar de lo que somos y de nuestro pecado y de habernos rebelado contra Dios, el hecho de que podamos volver a nuestro Padre y que esa relación sea eterna para siempre. Cuando el Señor Jesús nos habló de hablar con nuestro Padre Celestial, cómo orar, porque eso le impresionaba a todos, no solamente a sus discípulos, sino también a todos los que habían vivido durante muchos años de una manera religiosa. Conocían muchas cosas, incluso del Antiguo Testamento. Los maestros de la ley conocían libros enteros de memoria. Pero cuando escuchaban hablar al Señor Jesús de su Padre Celestial, pues no solamente pensaban que estaba diciendo una herejía, sino que no comprendían lo que él estaba diciendo. Y fue precisamente el Señor Jesús que le dijo a sus discípulos, y por lo tanto a cada uno de nosotros: vosotros debéis orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Así que la clave y el principio de todo es que Dios se hace cercano a cada uno de nosotros. Ya no estamos hablando de acercarnos al Dios omnipotente, majestuoso, omnisciente, que sabemos que Él tiene esas características, sino que por medio del Señor Jesús, todos lo sabéis, podemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero no solamente eso, sino que nuestro Padre nos conoce por completo, nos conoce desde antes de que nosotros naciéramos. A lo largo de la Biblia, como David en el Salmo 139 nos dice que conoce cuando fuimos formados dentro de nosotros. Me acuerdo una vez que una de mis hijas me preguntaba: papá, antes de nacer, ¿dónde estaba? Pues estabas en el corazón de Dios. Todos hemos sido formados desde el propio corazón de nuestro Padre Celestial. Y por eso podemos dirigirnos a Él llamándole Padre. Era lo que los maestros de la ley, los religiosos, los escribas y fariseos no comprendían en aquel momento: poder hablar de Dios como nuestro Padre Celestial. Y de hecho, cuando el Señor Jesús contó muchas historias, sobre todo aquella, la famosa historia del Hijo Pródigo, es la historia del Padre que ama a los dos hijos, tanto al que se va como al que está en casa, y no se da cuenta que lo mejor que tiene es la relación con su Padre Celestial. Y solamente podemos llamar a nuestro Dios Padre por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que vive dentro de nosotros cuando recibimos al Señor Jesús. Y sé que sabemos todas estas cosas, pero nuestra vida es diferente cuando no solamente las sabemos, las comprendemos y las amamos, las vivimos cada día. El Espíritu dentro de nosotros es el que nos ayuda a llamarle papá, Padre, a nuestro Padre Celestial. Es el que, incluso cuando nosotros no sabemos qué decir ni cómo orar, Él gime con gemidos indecibles, nos dice Pablo, escribiendo a los Gálatas, para que nosotros podamos comprender lo que Dios quiere de nosotros. Y para que incluso las palabras que no somos capaces de decir, el Espíritu de Dios las dice por cada uno de nosotros. Así que, si hay una misión en este mundo, es la del Dios creador, el que hizo absolutamente todo, que no necesitaba nada, que no necesitaba crearnos, pero nos crea para expresar por medio del Espíritu de Dios amor a todos nosotros y por medio de la obra del Señor Jesús en la cruz. ¿Os dais cuenta cómo el Dios Trino es la clave en toda nuestra vida? Y sin Él no podíamos llegar a comprender nada. Y sin Él nada tendría sentido. Pero fijaos que la oración, el Señor Jesús dice que no solamente podemos llamarle Abba, papá, a nuestro Padre, sino que también necesitamos llamarle nuestro.
Y me impresiona siempre porque estamos orando juntos. Y quizás uno de los problemas que tenemos es que, como sabemos el Padre Nuestro de memoria, a veces no lo oramos. Y a mí me encantaría que durante esta semana, no como una costumbre, pero como algo que sale del corazón, a veces tranquilamente nos paráramos en cada palabra, se la dijéramos a nuestro Padre Celestial, oráramos y le dijéramos gracias porque podemos llamarte Padre y gracias porque eres nuestro Padre. El Padre de todos nosotros juntos. Me puedes decir, Jaime, es una obviedad. Estás diciendo algo que todos sabemos. Pero ¿cuántas veces nuestras oraciones y nuestra manera de dirigirnos a nuestro Padre solo tiene que ver con lo que nosotros deseamos, con lo que nosotros queremos, con lo que cada uno de nosotros pide? Y no somos capaces de orar juntos, de orar en comunidad, de preocuparnos por los demás, incluso de darnos cuenta que todos juntos, todos somos sacerdotes, elevando oraciones a nuestro Padre Celestial. Y queridos hermanos, hermanas, nos hemos ido de Roma porque allá hay personas especiales que ellos dicen que están más cerca de Dios, lo cual es antibíblico, porque todos tenemos a nuestro Padre Celestial. Y a veces nosotros pensamos también que ciertas personas, incluso en la iglesia, pueden estar más cerca de nuestro Padre, o pueden conocerle mejor, o pueden enseñarnos cosas de nuestro Padre que nosotros no sabemos. No. Claro que podemos ayudarnos unos a otros, pero tenemos que aprender a vivir en la gracia del Señor. Somos todos juntos los que expresamos el reino de Dios. Somos todos juntos los que evangelizamos. Somos todos juntos como nuestro Padre Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo se aman, y no solamente se aman, sino que cada uno, a veces me preguntan la gente, ¿por qué Dios es la fuente de la felicidad, aparte de todo lo que es el universo y todas las cosas que vemos y la salvación? Porque cada uno de los tres, el objetivo en su vida es glorificar al otro. El Padre siempre glorifica al Hijo, el Hijo siempre glorifica al Padre, el Espíritu Santo siempre glorifica al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo es el nexo de unión, de amor, un amor absolutamente infinito y eterno entre Padre e Hijo. Y lo que nos está diciendo Dios con su carácter es que si nosotros realmente queremos vivir como Él es, ser verdaderamente hijos suyos, y si me dejáis esa expresión también, ser felices, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Honrar a los demás, honrar a nuestros hermanos, buscar el bien de los demás, orar diciendo Padre nuestro. Por eso la misión es de todos. Por eso no existen los llaneros solitarios, aquella famosa serie que había cuando yo era niño, en el campo evangélico, en el campo de la misión. Todos nos necesitamos y todos tenemos que vivir juntos, porque ese es el ejemplo de nuestro Dios. Tres personas que buscan siempre lo mejor el uno del otro. Por eso, como veremos uno de estos días, tenemos que saber expresar el reino de Dios, porque el reino de Dios, y me encanta que todas las iglesias estéis haciendo esta semana de oración juntos, porque el reino de Dios son todas las iglesias de Dios, son todas las personas que aman al Señor, que han recibido al Señor Jesús en su vida. Y desgraciadamente, no vamos a entrar en eso, pero ese espíritu a veces religioso y medio farisaico, y entendedme por favor y perdonadme que no quiero insultar a nadie, pero a veces se apodera de nosotros y siempre pensamos, no, realmente los creyentes son los que piensan como yo. ¿Por qué llegamos a eso? Porque no hemos sabido orar Padre nuestro, todos juntos. Y puedo tener diferencias en cuestiones simples o cuestiones de tradiciones o de costumbres con mis hermanos y mis hermanas, pero son parte del reino de Dios. Ellos mismos, nosotros mismos, porque estamos siguiendo la misión juntos y vivimos el reino de Dios, en este caso como la iglesia en Sevilla, que se reúne en muchos lugares diferentes, pero podemos orar juntos, Padre nuestro. Y si os fijáis, seguimos un poquito más, eso es precisamente porque miramos hacia arriba y miramos hacia los demás. Y a veces nuestra religiosidad se nota en que oramos mucho, sí, le decimos muchas cosas al Señor, pero no somos capaces de orar mirando a las personas que tenemos cerca.
mirando a nuestros hermanos, porque no somos capaces de vivir en la gracia de Dios. La gracia que nosotros no merecíamos, porque si no, no era gracia, y que Dios nos regaló. Y esa es la misma gracia que yo tengo que expresar a todas mis hermanas, a todos mis hermanos en el Señor. Y por eso, nada mejor que decir, Padre nuestro. ¿Veis cómo el Señor no dijo, vosotros oraréis así, Padre mío que estás en los cielos? No, Padre nuestro. Y fijaos ya esa tercera frase, que estás en los cielos, porque en aquel momento, y quizás también en el día de hoy, a veces pensamos que somos mejores que en aquella época. Todos los dioses que la gente tenía los veían. Es decir, tenían sus estatuas, los romanos, los griegos, y les decían a los creyentes que siguieron al Señor Jesús en el primer siglo, al Cristo resucitado, les llamaban adoradores de nubes, porque decían, vosotros oráis a las nubes, ¿a qué? ¿A dónde? No se daban cuenta de que nosotros adoramos al Dios Trino que está en los cielos, que por ser espíritu y por ser majestuoso, nuestros ojos no le pueden ver. Pero precisamente el Señor Jesús por eso dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque el único Dios que existe, no podemos verlos con nuestros ojos, y está en su trono. Y gracias a Dios, siempre digo, utilizando una frase nuestra, que Él está en su trono. Porque no puede existir nada en mi vida personal, ni en mi vida familiar, ni en la vida de la iglesia, que no sea dejar que Dios sea Dios, que haga lo que Él quiere. Porque Él está en los cielos, está en su trono, y precisamente los cielos son los cielos, y allí no entra nada malo porque Dios está en su trono. Y muchas veces en mi vida hay cosas que no están bien, sencillamente porque no dejo que mi Padre Celestial gobierne, que Jesucristo sea el Señor, que el Espíritu me guíe en lo que debo hacer. ¿Me entendéis? Por eso, cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, estamos reconociendo que nuestro Padre Celestial está en el trono, que Él lo gobierna todo, que tiene la primera y la última palabra en todo, en todas las cosas, y por lo tanto, que protege nuestra vida. ¿Sabéis? Uno de los mayores problemas que muchas veces tenemos es esa sensación que tenemos en el día de hoy, precisamente porque ya no tenemos ídolos como antes, que eran estatuas, pero sí tenemos otros ídolos que se ven. El dinero, quizás el poder, quizás los seguidores, quizás cosas que nos alumbran o nos asombran de lo que vemos, la apariencia, y entonces confiamos en esas cosas. ¿Y sabéis qué? Todas esas cosas se vienen abajo. Sobre todo cuando necesitamos protección, cuando aparece el miedo, cuando no sabemos qué hacer, cuando no tenemos una guía en nuestro camino. Ninguna de esas cosas, ninguno de esos ídolos va a hacer nada por nosotros. Pero nuestro Padre Celestial sí. Él nos protege siempre. ¿Veis lo importante que podamos dirigirnos a nuestro Dios? Al único Dios que existe, sí, al Dios majestuoso, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, sé que me comprendéis, pero podemos dirigirnos a Él como nuestro Padre, que está en los cielos y que nos protege. Por eso necesitamos ver cómo ese Dios único que está en los cielos no nos dejó a la deriva. No dijo, pues mi creación ha sido rebelde contra mí, se han perdido, no quieren saber nada de mí, sino que Él es el origen de nuestra misión evangelística también. Porque Él con su amor envió al Señor Jesús. Todos conocéis Juan 3:16 de memoria. Y es su Espíritu el que toca los corazones de cada uno de nosotros, el que los ha tocado un día y el que toca los corazones de las personas para que puedan volver al Padre Celestial. Así que Él podía haber sencillamente rechazado, nos podía haber rechazado a todos, pero no lo hizo. Está en los cielos, pero está también aquí con cada uno de nosotros. Nos protege y nos guía. Y además, seguimos adelante.
Dice en el Salmo, si podéis leer el Salmos 33, 21, dice, se regocija nuestro corazón. En Dios se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, Señor, según hemos esperado en ti. En su nombre nos regocijamos porque esperamos en Él. Y esa es la última frase para el día de hoy, que viene del carácter de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, lo que podemos comprender por medio del Espíritu Santo que ora con nosotros y por el hecho de que el Señor Jesús vive dentro de nosotros y es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro todo. ¿Os dais cuenta que esas primeras frases tienen que ver con el carácter de Dios? Nos podemos dirigir a Él como nuestro Padre, oramos juntos, sabemos que Él tiene la primera y la última palabra en todo porque Él lo gobierna todo. Y es impresionante que incluso en aquel momento cuando el enemigo tienta al Señor Jesús, el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Se lo dice hasta el enemigo, porque el diablo sabe que hay alguien que tiene la última palabra. Así que podemos conocer el carácter de Dios y eso es lo que transforma nuestra vida. Podemos orar hasta llegar a lo más profundo de su corazón y eso es lo que transforma nuestra vida. Claro que habrá muchas cosas que serán imposibles porque Él es espíritu, Él es el creador, Él es inmensamente grande, cosas que nosotros ni podemos imaginar. Pero Él va todos los días, por decirlo de alguna manera, dejándonos entrar en su corazón para conocerle cada día más. Y ese es el proceso de la vida eterna. ¿Os acordáis lo que decíamos al principio? Esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesús, que te conozcan a ti y a tu Hijo, a quien has enviado. Así que santificamos el nombre de Dios cuando nos regocijamos en Él, cuando Él llena nuestro corazón, pero también cuando le glorificamos, cuando le adoramos, cuando vivimos de una manera diferente. Cada vez que hablamos de santidad, enseguida vienen a nuestra mente imágenes que muchas veces no son correctas, porque a veces pensamos a alguien santo, sí, como alguien apartado, pero apartado de todo. Y justo lo que Dios quiere es todo lo contrario, que estemos tan dentro del lugar donde Él nos ha puesto, del mundo donde nos ha puesto, del trabajo que nos ha puesto, que seamos luces ahí, precisamente ahí. Esa es la misión. Y que nos vean brillar donde estamos. Por eso está tan relacionada la santidad en el Antiguo Testamento con la alegría. Por eso está tan relacionada la santidad con la luz, porque brillamos para los demás. Por eso está tan relacionada la santidad con el amor, porque la única manera que las personas conozcan el amor de Dios es a través del Espíritu de Dios, que es amor en esencia. Por eso está tan relacionada la santidad con las relaciones, porque el Señor Jesús es Dios hecho hombre precisamente para que todos le conozcan. Y por eso nosotros santificamos el nombre de Dios cuando brillamos en el lugar donde estamos. No vamos a ser perfectos, es imposible. Vamos a equivocarnos muchas veces, a caer muchas veces. Vamos a pedirle ayuda al Señor para no caer. El Espíritu nos va a ayudar y nos va a levantar. Pero tenemos que dejar de enfocarnos en nosotros mismos y en santificar el nombre de Dios, glorificarlo a Él, honrarle a Él. Y le honramos haciendo las cosas bien, intentando hacer las cosas de una manera diferente, viviendo una vida tal como el Señor Jesús vivió aquí, estando al lado de todos, porque esa es la diferencia al santificar el nombre de Dios, que todos conozcan a Dios, el Salvador. Y santificamos el nombre de Dios también cuando oramos por los demás. Cuando estamos al lado de los que sufren, de los que lo necesitan. Cuando vivimos tal como el Señor Jesús vivía aquí. Claro que Él proclamaba el Evangelio, pero lo que siempre me impresionó de Él es que no solamente lo proclamaba, sino que lo personificó de tal manera
que nosotros hablamos del Evangelio sencillamente porque conocemos al Señor Jesús. Claro que son buenas noticias. Claro que hay bendiciones en el Evangelio. Claro que somos perdonados y tenemos vida eterna. Pero jamás debemos olvidar que el secreto del Evangelio es conocer a Dios, vivir con Él. Esta es la vida eterna. Cuando nosotros vivimos con nuestro Padre Celestial siempre, contándole todo, que sea una conversación continua en todos los momentos, cuando sabemos que el Espíritu de Dios incluso gime cuando nosotros no sabemos cómo orar y podemos hablar con nuestro Padre sin palabras. A veces estamos tan desesperados, tan angustiados o han pasado situaciones tan difíciles que no sabemos qué decir, pero el Espíritu de Dios está ahí. Y cuando sabemos que el Señor Jesús nos acompaña siempre, porque Él lo prometió, porque esa es parte del Evangelio. Y Él lo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y siempre me gusta decir que la mejor interpretación que he escuchado de ese versículo, un día se lo escuché a un niño, cuando le estaban hablando en la escuela dominical que iba a venir el Señor, se iba a acabar el mundo, el niño dijo, no importa, podemos vivir sin Él. Esa es la interpretación de que el Señor Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta que el mundo se acabe y seguiremos con Él en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Teniendo un Padre así, con un Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad y con un Salvador que no nos abandona nunca, nos acompaña siempre, que está a nuestro lado y además nos defiende, es nuestro abogado defensor, nadie puede acusarnos, porque Él es el que nos defiende. ¿Verdad que podemos orar de una manera muy diferente? Podemos estar tranquilos, confiados, llegar a nuestro Padre Celestial en cualquier momento. Y podemos mostrar en el lugar en el que estamos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos misioneros, mostrar el carácter de nuestro Dios, reflejar el carácter de nuestro Dios, honrar al Señor Jesús y proclamar todo lo que Él hace por nosotros, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra ayuda a los demás.